¿Cómo se ve desde el sector inmobiliario el tema de las criptomonedas? ¿Tú crees que finalmente puede haber algún tipo de adopción real en términos de Te compra-ventas? estoy hablando de 10.000 transacciones al año, no tenemos al menos una en Bitcoin. ¿Qué tal, mi gente? Pues seguimos un poco acá en la gira, en este caso en el estado de la Florida, que ya, bueno, los que me siguen en las redes sociales saben que estamos pues dando unas vueltas por aquí, ¿no? Aprovechando, bueno, revisar un poco cómo está el portafolio, el inventario, en este caso en el sector inmobiliario. Y también para, bueno, sacar un poco las dudas, ¿no? Realmente de las cosas que vemos en redes sociales, para eso tenemos un experto acá. Que bueno, siempre hablamos de, bueno, es que el mercado inmobiliario va a sufrir, no va a sufrir, ha estado sufriendo, está llegando a niveles del 2008, bueno, muchas cosas que se dicen y bueno, obviamente ya saben que yo no soy el experto en este tema, por eso, bueno, obviamente traemos a alguien acá para que nos ayude, entonces, bueno, cuéntanos un poco de quién eres y a qué te dedicas y cómo nos puedes ayudar hoy. Bueno, primero que nada, gracias José por la oportunidad de estar aquí y bueno, darle un poco de feedback, no solamente a ti, sino a tu comunidad desde la perspectiva de un insider en el negocio, porque realmente el asunto de los medios siempre termina siendo difícil, ¿no? O sea, la información llega tarde, se confunde mucha gente, hay intereses vinculados. Entonces, tener la oportunidad de aclararte alguna de esas dudas, sobre todo en el mejor de los intereses de tu portafolio también, pues es, digamos, algo que apreciamos, que tener la oportunidad. Antes de seguir, un poco de background, para que tengan, tanto tú como tu audiencia tengan una idea de lo que es, digamos, nuestro perfil acá en Home Investors of America. Yo soy un agente de bienes raíces, licenciado en el estado de la Florida, adscrito, por supuesto, a la Asociación Nacional de Realtors. Sin embargo, la gran diferencia, y te hago mención, es porque la data que recibimos es data oficial, manejamos cifras de MLS. Y bueno, en cierta manera, como institución formal o perteneciente a una institución formal, la toma de decisiones y la data en tiempo real es algo crítico que nos permite poder establecer escenarios y hablarte de las realidades que están pasando con información certera. Sin embargo, no ejerzo como realtor propiamente. En nuestro equipo de trabajo tenemos 2 o 3 personas que nos apoyan en la disposición, en el proceso de la que llamamos acquisition process o management and disposition management. O sea, cuando compramos y vendemos, hay realtor que trabaja con nosotros, pero el tema de la relación institucional para nosotros es importante. Home Investors of America, en palabras sencillas, no es más que una compañía de que se dedica a la compra de propiedades al por mayor en todo el país, ¿no? Tenemos presencia en 49 de los 50 estados de la Unión. Somos un poco más de 1.500 franquiciados hoy día. Por supuesto, yo soy un franquiciado representando el territorio en Florida Central, al igual que el resto de alrededor de 25 personas más en el equipo. Pero bueno, a nivel nacional el corporativo tiene un impacto bastante amplio y un entendimiento, un feedback del mercado y toda una industria basada en lo que está pasando. Entonces, un poco, como te decía, información más de primera mano de personas que estamos involucradas, no como un comprador, una persona natural que está comprando una propiedad o está adquiriendo su casa, o la perspectiva de un realtor que es el que vende y ciertamente tiene data y tiene feeling de sus clientes, pero eh, digamos, no entiende la concepción del negocio como tal. Entonces, la perspectiva es bien distinta y bueno, es interesante que podamos conversar. Perfecto, sí. Bueno, como pueden ver, vamos a tener mucha data, mucha información real, ¿no? De mercado. Y pues justamente eso, porque nos comentan mucho en las redes sociales, ya sabes. Te quería preguntar un poco del antes y el después del COVID, porque claro, luego de que empezó y explotó toda la inflación, aquí en Estados Unidos también algo que estuvo bastante marcado, también en el sector inmobiliario, según estamos conversando. Nada, cuéntanos un poquitito el background previamente, antes de cómo estaba la situación previa al COVID, luego sí hubo un punto de inflexión con el COVID y luego realmente los números a día de hoy. Porque siempre vemos por Twitter, por muchas redes sociales, que realmente el nivel de ventas de casas está desplomando, que está llegando a niveles del 2008, de otras crisis. ¿Eso realmente es así o es más que todo problemas mediáticos y bueno, lo que siempre se busca, ¿no? En las redes? Bueno, hay un poco de ambas cosas, ¿no? Sin embargo, hay muchas diferencias con respecto a lo que fue crisis o coyunturas anteriores, ¿no? 2008 es un tema completamente aparte. Hoy día la situación real es bien distinta. Sin embargo, tiene algunos síntomas parecidos al 2008, entonces la gente tiende a confundirse y los medios, bueno, existen muchísimos intereses alrededor de esto, políticos, financieros, y evidentemente, pues por allí se atacan, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos hablar en detalle. Ciertamente, esos puntos de inflexión que tú tienes, nuestra compañía tiene 26 años en el mercado, el corporativo. Yo tengo apenas poco más de 3 años siendo parte de la franquicia.
pero puedo hablar, digamos, sin temor a equivocarme, puedo afirmar alguna data porque mi corporativo lo maneja y nos los transmite como parte del negocio. O sea, yo represento una marca que tiene bastante tiempo y sabe qué ha pasado. Y esos puntos de inflexión siempre los hemos manejado. O sea, por ejemplo, luego de que salimos de COVID, nuestro CEO en la última convención en el 2021, diciembre del 21, hicimos, creo que fue en New Orleans, decía, y decíamos orgullosamente, si salimos de la crisis del COVID y con este mercado alcista que existe, con estos precios, nuestro modelo funciona, estamos seguros de que nuestro modelo de negocio funciona en cualquier etapa, porque pasamos 2001, 9/11, el tema de las Torres Gemelas, que fue un punto de inflexión en todo el país, a todo nivel. Después viene el tema del 2008-2009. De igual manera, la compañía siguió operando en esos ambientes. Mismos actores, situaciones distintas, pero al final del día lo que cambia es la estrategia. Entonces, realmente es un tema de adaptabilidad a cuáles son las circunstancias del mercado, más que propiamente la situación per se, ¿no? Porque se trabaja a la alta y a la baja. A la alta, cuando todo funciona y los realtors o los que compran, las personas que compran su propiedad están contentas, nosotros estamos haciendo dinero. Cuando la situación está más complicada, más o menos como está ahora, y ahorita te hablo de eso, nosotros hacemos millones, ¿no? Eso es una industria que está hecha para operar a la baja y a la alta, por supuesto. Hay unas medias, hay unas situaciones y hay unas estrategias para cada lado. Entonces, puntos de inflexión más recientes en los últimos tal vez 20 años, estamos hablando del 2001, 2008, 2007, 2009, esa crisis que afrontamos de los subprime, que es otro, digamos, generada por otras circunstancias. Y bueno, definitivamente el COVID y marcó un antes y un después. Y con implicaciones inflacionarias, con implicaciones en las tasas de interés. A la par de la inflación, la Fed maneja las tasas de interés, una huida de muchos actores del sector que tú manejas, que acá es muy común, que es el Stock Exchange Market. Y entonces, bueno, todo ese dinero, básicamente, cuando hay pánico, huye de un lado y se resguarda en otro lado. Entonces, incluso en COVID lo que hemos visto es que yo personalmente en mi compañía tengo inversionistas que literalmente están sacando fondos de Wall Street y están entrando al mercado inmobiliario con nosotros porque los rendimientos son mejores y adicionalmente tenemos un resguardo en patrimonio, en propiedades valoradas a precios razonablemente de mercado. Entonces todo está muy relacionado. Entonces la bolsa actúa en función de las expectativas económicas y cuando los actores allí se asustan o buscan resguardarse en otros lados, entran con nosotros. ¿Qué pasó? COVID fue sinceramente otro nivel de crisis o de trabajo, pero como todos los sectores, simplemente tuvimos que adaptarnos a la situación del COVID y salir adelante. Además que acá no fue tan severo como en Europa, como les puede haber pasado a ustedes en España, y en otros países, sobre todo Florida, por los espacios, por el hecho de la densidad poblacional. Realmente, más bien, tuvimos mucha flexibilidad, incluso recibimos gente de Nueva York y todos lados. El mercado sí sufrió, los precios, pero sufrió a un nivel extraño, o sea, fue algo atípico porque los precios, en realidad, todo se congeló después del COVID. Yo entré en el negocio justo en pleno COVID. O sea, yo compré mi franquicia invirtiendo tiempo, dinero, expectativas, ahorro de mi familia y todo lo demás en un negocio que, bueno, yo tengo como 15 años, un poco más en la industria de bienes raíces, no acá en los Estados Unidos. Y bueno, era algo que estaba planificado para hacerse y no lo detuve por el COVID. Claro, un poco también de cómo manejas las expectativas, ¿no? Los riesgos. Pero nunca hay un momento perfecto, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces, al final del día entré en medio de esa situación y había una estrategia para esa situación. Entrenamientos en línea, entrevistas con los clientes en línea, cierres en línea. Toda la industria se adaptó a eso. Pero en términos de precios, hubo un congelamiento de toda la actividad comercial a nivel global y a los 2, 3 meses empezó a sonar el teléfono de nuevo, porque sí, la gente estaba asustada. El momento de pánico. Que es un momento de pánico natural en cualquier mercado. La gente estaba asustada, que es un momento de pánico natural en cualquier sector, pero después, como dicen acá, los biles siguen rodando.
entonces te llega la luz. Alguien tiene que pagar todo En eso. economía, bueno, tú sabes de eso, tú eres economista o experto en el área y entiendes que no existe algo así como un almuerzo gratis. Alguien tiene que pagar. Entonces, pues definitivamente los servicios, los mortgages siguieron robando y la gente que necesitaba salir de sus propiedades tuvo que empezar a vender. Y el mercado se fue reactivando en alrededor de 2, 3 meses. En términos de nosotros, ¿qué pasa? Eso se mezcló con una paralización económica, con un incentivo. Acá no se imprime, aquí se aprieta el botón, porque literalmente es más económico apretar el botón que pagar por los billetes. Y bueno, acá le dieron mucho estímulo a la masa monetaria que estaba rodando en la economía. Evidentemente, bueno, concepto de economía básico, más dinero, persiguiendo la misma, o en este caso menos cantidad de productos y servicios, pues el resultado era obvio en un ambiente o en un modelo de fiat, ¿no? Bueno, es que el proceso inflacionario iba a venir. Y vino y ha venido con mucha fuerza. Entonces, al subir parte de los paliativos que la Fed ha utilizado para el manejo de las tasas de inflación que tenemos hoy día, hizo aquello que llaman, entre otras cosas, manipuló un poco o hizo algunos aumentos progresivos en las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, que no son necesariamente las del público, sino las de la intermediación financiera, bueno, resulta que había una mezcla de muchas cosas, porque el tema es súper largo. Si te doy todo el detalle, bueno, podemos estar aquí 3 días. Pero el asunto es que para incentivar la producción, el consumo, porque esto es una economía que netamente vive de consumo, se dieron muchos estímulos económicos a compañías, personas, empresas, masa monetaria persiguiendo menos productos, resultado de inflación. Pero antes de la inflación, en esos estímulos, también se creó una reducción de las tasas de interés que se cobraban en el sector inmobiliario para incentivar que la gente comprara y no se paralizara el sector. Entonces, O sea, estamos hablando que antes de que empezara la espiral inflacionaria, dieron un estímulo o digamos, una política flexible en el sector inmobiliario para que se siguiese moviendo todo el stock. exactamente a la par de una política monetaria expansiva de, ¿sabes?, impresión de dinero o, digamos, incremento de la masa monetaria. O sea, es un botón, se crea más deuda y el dinero se crea como es digamos, el sistema fiat. Porque después que abandonamos estándar oro en los 70, esto pasó. Esto no es nuevo en los Estados Unidos. Esto pasó en 1970 y época Nixon, 73, 74. Cuando se abandona el estándar oro, ya trabajas en base a confianza y la inflación que hubo no era esta. Teníamos tasas de interés. Es curioso, la gente habla que las tasas están muy altas ahorita, 6, 7%. Ese incentivo de flexibilización que hubo a principio de COVID para incentivar la movida alimentaria y que el sector no cayera, exacerbó la demanda de personas de compra porque las tasas eran muy económicas, históricamente las menores de todo el tiempo. Entonces, de toda la historia en el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Esa política de incentivo al mover la economía fue el detonante del proceso inflacionario y al mismo tiempo de como un éxtasis o un periodo digamos, de una demanda, de una hiperdemanda, esa es la palabra, en el sector inmobiliario porque las tasas eran ridículamente absurdas. Entonces, personas que tenían propiedades a un 6, a un 7%, pues estaban adquiriéndolas a un 2, a un 2,5, un 3%. Entonces, eso suenan 3, 4 puntos, pero a nivel de una hipoteca de $350,000 en promedio, por lo que es precio, digamos, el precio averaje o el precio promedio en el Estado, a nivel nacional es alrededor de los $450,000 en este momento, pues representan muchos ahorros para la persona que está comprando. Entonces hubo gente que refinanció, el sistema de brokerage estaba lleno de aplicaciones de refinanciamiento, porque claro, ibas a una tasa literalmente de la mitad y te estabas ahorrando cientos de miles de dólares como homeowner o como dueño de casa. Y, y eso generó también, se unió en el COVID, fíjate, confluye la emisión de dinero, el incentivo bajando esas tasas de interés. Todavía no teníamos inflación, porque la inflación es curiosa. La inflación, cuando lo que la genera, hay gente que hace una analogía con las drogas, lo que se genera te da éxtasis al principio y todo el mundo estaba muy contento porque estaba recibiendo dinero, las tasas están muy bajas, estamos comprando. Aquí yo tengo, acá, incluso en Florida y en diferentes partes de los Estados Unidos, tengo familiares, amigos
Todos compraron vivienda y no, pues, bueno, fue un éxtasis, o sea, y te estoy hablando de que eh, fue un boom demasiado alto justo después del COVID por esto. ¿Podemos comparar que este éxtasis que hubo en el sector inmobiliario mantuvo el mismo nivel previo al COVID? ¿Y esto fue una medida para que no decreciese? ¿O directamente hubo un aumento en todo el sector y en la demanda de...? Bueno, las cifras son un poco tricky, ¿no? Que decimos que un poco engañosas. Eh, Porque tienes, o sea, como te digo, tendríamos que manejar como data más compleja para comparar peras con peras. Pero, digamos, a nivel de volumen, medianamente mantuvimos niveles COVID, después incluso se pasaron niveles pre-COVID, perdón. Pero definitivamente a nivel de precio, duplicó probablemente digamos, las expectativas previas al COVID. Y el otro factor que influyó mucho, sobre todo en este estado, acuérdate que el real estate es algo hiperlocal. O sea, aquí literal, tú estás en nuestras oficinas hoy, bueno, ya has hecho el tour y más o menos te ubicas. De la calle que está acá afuera hacia el norte, es la misma ciudad, pero las casas pueden costar $300,000 menos, porque por diferentes razones, ¿no? Es un tema hiperlocal, entonces es el mismo zip code, pero una calle, una avenida principal atraviesa y cambia. Entonces el mercado, tú no puedes hablar de mercado inmobiliario americano, tienes que hablar por sectores, por segmentos, por mercado. Ya ni siquiera se puede hablar por estado, sino que digamos No, que dentro del estado hay no, muchas realidades. mira, no es por estado, no es por ciudad, no es por zip code, inclusive, es por subdivisión. Una subdivisión, nosotros tenemos un caso, tenemos una propiedad recién cerramos hace par de semanas acá cerca, en la zona de Orlando, Ocoe, digamos un proyecto bien interesante que tenemos porque está súper bien ubicado y bueno, como te he hablado, estamos intentando hacer un modelo nuevo de renta, algunas cosas bien interesantes allí, pero bueno, el tema es que cuando yo la estuve comparando, tuve muchos problemas para hacer la oferta porque en esa subdivisión, en esa calle, eso está en la South Apopka Byland, para la gente que está familiarizada con acá, y la Old Winter Garden Road. Entonces, está justo en la esquina. Pasando el semáforo de la Old Winter Garden es Dr. Phillips. Mis comparables en Dr. Phillips eran $650,000 y los comparables dentro de esa subdivisión eran, te estoy diciendo pasando la calle, eran 300, 330. O sea que realmente es un mercado hiperlocal. Entonces tú no puedes medir lo que eso significa olvidándote de la ubicación. Entonces el tema de location, location, location es 100% accurate, es 100% pertinente cuando hablas de real estate. Y el otro factor que tuvimos en Florida, que fue un cóctel increíble post-COVID, es que personas en estados de alta densidad poblacional, como el estado de Nueva York principalmente, y te lo digo porque en mi comunidad, yo vivo en el área de Windermere acá, predominantemente entre brasileña, comunidad venezolana y comunidad americana. Después tenemos un mix pequeño de otras, digamos, otras etnias o razas. Y se veía, o sea, nosotros como entendemos como comunidad, quienes interactúan. Y empezamos a ver personas cada vez más viniendo del norte y de California, o sea, o del oeste, Portland, Los Ángeles, etcétera, huyendo del COVID y otros huyendo de los impuestos y otra problemática que existe en algunos otros estados. Sobre todo tú allá vendes una propiedad que aquí puede costar $150,000 en 1,5 millones. Entonces, literalmente vendías allá una propiedad de nivel C, D, y puedes comprar aquí una propiedad A al precio que sea y te escapas del COVID. Y tienes espacio, tienes gimnasio, tienes... Entonces es un tema de cómo la concepción del comprador cambió y se unió con los incentivos de tasa de interés y con los estímulos que habían por el tema de la economía y creó una demanda exorbitante sobre una misma oferta o una oferta incluso un poco menor. Por eso te hablo que en términos de volumen no era que teníamos más oferta, la gente se restringió, pero los precios evidentemente se fueron arriba y habían competencia. Nosotros poníamos una oferta y llegaban 20 ofertas más el mismo día. Era muy difícil comprar y muy fácil vender para nosotros. Pero bueno, definitivamente post-COVID eso fue lo que pasó. Esa éxtasis duró
yo te diría que par de años, desde principios del 21 hasta mediados del 22, el verano pasado, las casas, digamos, las propiedades se iban por encima del precio que estaban listadas. Entonces la gente sobrepagaba, porque claro, venía alguien de Nueva York y batía a cualquiera que estuviera aquí con un crédito de FHA y porque estaba pagando cash. Claro, en comparación, básicamente venden algo en 1 millón y luego pueden venir a comprar acá a mitad, a 500.000, pero igual te estás ahorrando 500.000 y tienes la misma propiedad en otro estado. No tienes la misma propiedad, tienes una propiedad 3 veces más grande, en una comunidad más deseable, con un ritmo de vida más económico y te quedan los 500.000 para retiro y ese tipo no trabajó más. Entonces, ese tipo de cosas que vimos definitivamente tuvieron un impacto directo en el sector, pero no tenía que ver con volumen, con nuevas construcciones, con políticas habitacionales desarrolladas por el Estado. Se contuvo porque a la par entonces, cuando todo esto pasa, el Estado hace el forbearance una política de defensa para evitar que pasara lo que pasó en 2008 y defensa como al homeowner y ellos podían poner en hold el pago de la hipoteca. Entonces no necesitaban vender y habían millones de personas en esa situación. ¿Por qué? Porque su pago de hipoteca estaba parado porque reconocían que ellos no tenían trabajo, que la economía estaba complicada. Entonces todas esas cosas convergieron de manera tal de que el inventario estuviera un poco reducido también. Menos inventario, más actores, dinero entrando en el sistema, tasas de interés bajas, boom, el consumo era la locura. En nuestro modelo de negocio, perdón, era difícil, muy difícil comprar porque todas nuestras ofertas eran mejoradas por otra gente, pero muy fácil vender. Era un modelo de negocio. Hoy día la cosa cambió y el punto de inflexión fue el verano pasado porque se empezó con la resaca. Digamos que el punto, ¿hubo algún cambio realmente cuando empezó la Reserva Federal con el aumento de tasas? Cómo se vive desde adentro, ¿no? En el sector inmobiliario, cuando empiezan a proyectar, ¿no? Hasta este año 2023, aumento de tasas hasta un 5.25, 5.50%, lo que sea. ¿Cómo se vive desde dentro de este sector? ¿Realmente empezaron a ver una bajada, ¿no? En demanda. ¿Realmente cómo se ve desde dentro? Sí, no, evidentemente que tiene un impacto, digamos, directamente proporcional el tema de las tasas con la demanda, definitivamente. Y la subida de las tasas, que te digo, no era la subida de las tasas de interés que cobraban los lenders, era el costo del dinero para un lender. Acuérdate que funciona en términos muy simplistas, en términos muy alegres, ¿no? Macroeconómicamente hablando, es así. La Reserva Federal emite el dinero, apretando el botón diciendo existe, ¿no? No es un dinero que se produjo a través del GDP o Gross Domestic Product o lo que es el Producto Interno Bruto, que viene de la productividad, sino que es un dinero que ellos decidieron crear, es deuda que emite el Estado. Otra gente compra, son bonos del tesoro, llámalo como tú quieras. Ese dinero entra al sistema y ellos lo prestan. El costo, la tasa que ellos suben es el costo de esos préstamos a los bancos. ¿Ok? Entonces llega el banco, el señor banco o el lender, el que trabaja en el sector, y le presta a José Daniel para comprar su casa, ¿no? O cumplir su sueño americano, donde tiene 3 habitaciones, 2 baños, los niños juegan, tienes un jardín, haces barbacoa y todo está muy bien. Este, pero esa persona que te hace la hipoteca o esa institución que te hace la hipoteca no se la queda, porque si no la rueda se tranca. O sea, ¿cuánto dinero pueden ellos imprimir? Entonces, el dinero tiene que recircular. Apenas tú firmas la hipoteca es vendida a una entidad pública privada, es una combinación, una entidad mixta. Son dos grandes corporaciones, Fannie Mae, bueno, tienen unos nombres específicos, pero para mantenerlo en términos simples, ellos venden la hipoteca y subcontratan a alguien que maneje los pagos y que maneje la hipoteca como tal. ¿Hubo un impacto? Sí. Con la subida de tasa de interés, sí, pero no olvides que la subida de tasa de interés no es una acción, es una consecuencia de. Y la consecuencia de que tú inyectaste trillones de dólares a la economía, donde no solamente mantenían los mismos bienes y servicios, habían menos bienes y servicios. Y al haber menos bienes y servicios, el costo de los pocos que hay, ¡boom!, se va hacia arriba. Eso es economía, no sé, tú sabrás, primer, segundo semestre. O sea, es algo muy básico. Y eso sucede. Entonces, cuando tú combinas el mercado inmobiliario en eso, definitivamente esas tasas fluctúan en la misma proporción y hacen que la demanda decrezca. Entonces, sí, la demanda decreció, se acabó el éxtasis de los 2 primeros años y llega la resaca. Entonces, como te digo, los que hacen la comparación con las drogas, te me hablo alcohol, no necesariamente no, estupefacientes no lícitos, ¿no?
te da un éxtasis, pero al día siguiente andas con tu resaca. Entonces, la resaca es que las consecuencias se pagan después. Y las consecuencias son que todos los precios empiezan a subir y después que alguien lo paga, el precio de un bien, un producto o servicio es lo que la gente está dispuesto a pagar. Entonces, todo el mundo sigue ese trend. Y bueno, eso pasó por mucho tiempo hasta que el mercado dijo, no más, estamos acumulando niveles de valorización irreales y cuando suben las tasas de interés, esos precios con tasas más altas eran impagables. Se genera un problema de affordability o de, no es esa palabra en español, como de accesibilidad. Las personas no pueden permitirse porque los ingresos no le dan, porque la deuda ratio patrimonio no les da y no pueden los first time buyers seguir comprando propiedades y los que estaban pagando no pueden seguir sobrepagando porque ya los niveles eran ridículos. Había gente pagando 50, 100 mil dólares cash por encima de la mejor oferta anterior. Teníamos escalation clause o cláusulas como que pongo esta oferta y pago 20,000 más que cualquier otra oferta que reciba. Entonces el mercado pasa de eso a un estancamiento, todo el mundo se queda en hold, las expectativas de la economía con la inflación se vuelven un problema, hay pérdida de trabajo, a pesar de que los niveles de empleo todavía están sanos, incluso en Florida es uno de los estados a nivel de la nación que está mejor a nivel de desempleo. Este, hay algunos temas porque la pandemia cambió la perspectiva de la gente. De cualquier manera, todos esos elementos macroeconómicos combinados impactaron el mercado y sí, hubo una ralentización del mercado definitivamente. Pero los niveles de inventario no es que existen más o menos, es que la gente juega con sus expectativas de que vendo o no vendo. Entonces ahorita no hay mucha gente vendiendo, primero porque los precios no permiten que cualquiera compre. Y tampoco hay mucha gente vendiendo porque si yo compré una propiedad a una tasa de 2 y del 3% y la voy a vender, así la venda más cara, voy a estar pagando una hipoteca del doble y no tiene ningún sentido porque algo tengo que comprar, en algún sitio tengo que vivir. Entonces, es un tema de expectativas, básicamente. ¿Qué pasa ahora? Hay menos inventario. Por supuesto, los precios deberían mantenerse estables y han estado estables. Han estado desde el año pasado hasta acá, hubo una baja, el pico fue en julio del año pasado, aquí tuvimos una apreciación de casi acumulada de entre 20 y 30%, dependiendo de las áreas en Florida Central, en precios, incrementos ficticios de precios solo, no ficticios, sino generados por oferta y demanda. Después de ahí hemos vuelto a niveles casi pre-COVID. Hoy día tenemos niveles casi pre-COVID en términos de precios, pero menos gente con capacidad de pagar las hipotecas. Para el público en general es un problema un poco más complicado. Para compañías como la nuestra es el mejor estado de nuestro negocio porque no tenemos tanta competencia en nuestras ofertas en efectivo que implican que las personas no pagan gastos de cierre, que las personas no tienen que limpiar, que arreglar, que reparar absolutamente nada. Es un hassle-free transaction, o sea, es una transacción sin problemas, ¿no? Sin toda esta limitación que existe, o limitación no, proceso que existe para la venta. Entonces, para nosotros es más fácil comprar, pero ahora tenemos que competir más para vender. ¿Por qué? Porque es difícil vender. Aparte que hay otras propiedades compitiendo con las nuestras. Entonces, ¿qué cambia? La estrategia. El negocio no cambia, cambia la estrategia. Ahora tenemos que hacer las propiedades, yo tengo que revisar los listings a mi alrededor y tengo que hacer la casa más bonita, más limpia. Ahora yo estoy haciendo staging, que le llamamos aquí, que estamos poniendo muebles, mobiliario, o sea, decoradas las propiedades incluso con el mejor nivel de decoración posible para poder vender. Estamos dando incentivos a la gente, estamos vendiendo un poco por debajo del precio, entonces yo veo los precios de lista y compito, soy la más nueva, la mejor reparada, la más bonita, la que mejor huele, la que la gente pasa y se imagina y cuesto $5,000 menos que cualquier otra. ¡Boom! Soy la primera casa en vender en el mercado. Eso viene a través de nuestro corporativo porque ya hemos pasado por esto. Ellos estuvieron vendiendo propiedades en 2008, 2009. ¿Fue fácil? No, no había absolutamente nada de apalancamiento. Eran transacciones cash, pero todavía podíamos comprar y vender. Un poco tema de arbitraje porque realmente nuestro negocio va un poco hacia allá. Pero al final del día
nos quedamos tranquilos porque prestamos un servicio a la gente que está en problemas y necesita nuestra ayuda. Llámalo divorcio, llámalo problemas de reparaciones, pérdida de trabajo, foreclosure. Claro, podemos concluir que básicamente existen dos visiones dentro del sector inmobiliario, como me imagino en casi todos los mercados, ¿no? La visión del especulador, que en este caso el especulador serían las compañías que se dedican a este tipo de trades con relación a los inmuebles. Y está el otro sector, que es, digamos, el sector de a pie, el sector que es el que realmente está pensando en comprarse su casa. Y ustedes, pues obviamente, digamos, la rueda nunca para ustedes, pero sí para el retail, por decirlo de alguna forma. Sí, es correcto. Incluso para los institucionales también. Acuérdate que nosotros, por ser corporación, no terminamos siendo un actor institucional. Nosotros somos 1.500 pequeñas compañías, entendiendo acá en los Estados Unidos, pequeña compañía es 500 empleados o menos, o sea que somos la gran mayoría. No implica que seamos una oficina pequeña, sino que, digamos, hay unos volúmenes que se manejan, en términos de empleados y de facturación. Pero bueno, la pyme, o bueno, acá no es pyme, pero la pequeña industria o la pequeña empresa, digamos, es la mayoría. Pero existen actores institucionales que son los que realmente impactan en la economía. Son los que son los hedge funds, son los fondos de inversiones inmobiliarios que hacen algo similar a lo nuestro, pero sus adquisiciones no son especulativas desde el punto de vista de reventa o de intermediación o de, ¿cómo le llaman esto? Arbitraje, se puede llamar en términos económicos, sino que estos actores lo que hacen es acumulan esos activos en balance. Cuando lo tengo en mi hoja de balance, mi valor neto sube y como mi valor neto sube, el señor banco me puede prestar más. Entonces, ahora, el señor Banco Central, Fed, llámalo como tú lo quieras llamar, los organismos que están dedicados a esto. Entonces, ese organismo puede ahora imprimir más dinero y volverme a prestar para poder subsanar sus situaciones. El tema es que es el perro persiguiendo la cola en temas inflacionarios, en temas de bienestar y, bueno, en fin, todo lo que el sistema económico fiat representa, ¿no? Pero desde el punto de vista del real estate, los actores institucionales también se ven afectados. Ellos pararon las adquisiciones porque estaban comprando vertiginosamente a niveles muy agresivos de precio y muchos quebraron. Fíjate que Zillow Offer, que era como un competidor nuestro, nosotros tenemos 3, 4 competidores grandes bueno, yo creo que por temas de copyright y eso probablemente no puedo hacer mención, pero hay competidores serios, lo que llaman iBuyers, estos iBuyers o instant buyers, y había, por ejemplo, Zillow, no es un secreto, una página web acá donde tú puedes, un portal web donde tú puedes buscar casas para alquiler y para compra. Ellos tenían una división de compra. Zillow compraba con fondos institucionales y sobrepagó mucho tiempo. Y cuando vino este quiebre el año pasado, los tipos se quedaron con un portafolio que no valía lo que ellos necesitaban cuando iban a vender la propiedad. Entonces, el negocio tiene sus variantes, pero sí, mucha gente paró. La persona de a pie no para, desciende, o sea, desacelera, porque sigue habiendo gente en empleo formal, sigue habiendo gente con su perfil para compradores por primera vez. Ese segmento de mercado está muy contento porque ahora puede elegir. Ahora puede ir a una de nuestras propiedades y decirnos, y me pasa todo el tiempo, que no me pasaba antes. Antes yo vendía como estuviese y la gente no le prestaba atención a ningún detalle. Ahora te dicen, yo recibo cada vez que estoy vendiendo una propiedad de la de nosotros una lista, necesito que me hagas estos arreglos y quiero una concesión de $5,000. No quiero pagar gastos de cierre. No, o sea, en términos de oferta y demanda, todavía hay actores comprando. Y te hablo un poco de data pura y dura. En promedio, una propiedad aquí en un mercado balanceado tarda 6 meses en el mercado. Hoy día estamos vendiendo en promedio data de la NAR, data oficial, cualquiera la puede chequear, te la puedo compartir, algunos links. Las propiedades están durando en el mercado de 45 a 60 días. O sea, se está vendiendo. Mi inventario del año pasado es cero. Yo cerré todo mi inventario en diciembre y todo se vendió en enero y ya están cerradas las transacciones en el primer trimestre. Hoy día tenemos algo ya de inventario de todas las transacciones que llevamos ahorita y se están vendiendo. Y se están vendiendo no solamente personas en retail, estamos vendiendo inversionistas que siguen entrando en el negocio. Hoy tuve una llamada hace poco de alguien interesado en una casa que estamos remodelando, una propiedad que estamos remodelando por acá, la que te nombraba que está por acá cerca. Y aún hay modelos de negocio, pero están surgiendo variantes. Ya están buscando para alquilarse, pero la gente no gana suficiente para alquilar y ahora estamos los actores que participamos acá buscando alquilar por habitación.
no a nivel informal, con unos programas un poco más formales, acompañados de un poco de la legislación aún no está lista, pero acompañados de los condados, porque es un problema real. Todo el problema macroeconómico disminuyó quien puede aplicar y disminuyó su fondo y necesitamos proveer algo de, o sea, el déficit habitacional aquí, si construyésemos las casas que se necesitan para atender la población actual, según el último censo, se necesitarían 10 años a ritmo full de construcción. O sea que todavía hay mercado. Mientras las personas tengan o entiendan que deben, si quieren gozar del privilegio de vivir bajo techo, y tienen que pagar por eso, el mercado de bienes raíces va a estar y siempre va a estar allí porque es una necesidad primaria. Por supuesto, desde la perspectiva del usuario hay una realidad, desde la perspectiva de los entes públicos hay otra y por supuesto la perspectiva de los inversionistas es diferente. Yo te puedo decir que este ha sido en 4 meses, por mucho, el mejor año de nuestra compañía, a lo que vamos ahora. O sea, el mercado no para, las propiedades se venden, los realtors siguen haciendo showing. Más bien vamos tendiendo, en resumen, a un mercado más balanceado en vez de un mercado que se vaya al piso, porque las condiciones no son las mismas del 2008. Hay más regulaciones, se cuidan otras cosas. Definitivamente sí estamos en bajada desde el año pasado, pero la bajada, si tú lo ves en gráfica, hubo un pico desde el COVID hasta el 2022, en verano hubo un pico, y ahora estamos bajando, recuperando niveles pre-COVID. Entonces realmente estamos transitando a un mercado más balanceado. Lo que pasa es que las distorsiones inflacionarias y tasas de interés afectan las expectativas de la gente y en muchos casos la capacidad real de hacerlo, pero seguimos teniendo una economía con todos los ires y venires, aún que permite que muchas personas compren. Te digo, yo tengo cero inventario. Listo para vender, cero inventario. Estamos trabajando, hoy se está liberando una propiedad en Summerfield que va a ser listada mañana. O sea, tenemos algunos proyectos que están por salir y otros que están en proceso de construcción, que bueno, demanda más tiempo, permiso, pero se está vendiendo. El mercado se está moviendo, las hipotecas están saliendo. ¿Qué pasa? Y esto, yo sé que estamos cerrando, pero es importante. Fíjate, por darte una industria, ¿no? La industria de préstamos, lending industry, los mortgage brokers, los brokers de hipoteca, que son la persona que agarra y te califica a ti como comprador y busca a un prestamista que se adapte a su necesidad, a tus necesidades. Tuvo un pico hasta el verano pasado porque era un éxtasis de consumo. Habían personas consumiendo refinanciamiento. Las noticias utilizan mucho lo que está pasando para convenientemente informar lo que en su contexto mejor le parece. Entonces yo creo que el mercado está hacia una corrección, en resumen, más que hacia una depresión o alguna crisis crítica. Simplemente estamos viendo una corrección de precios. Por supuesto, hay riesgos de implosión en cualquier momento porque hay muchos factores y después entran los políticos, etcétera, pero personalmente esa es mi opinión del mercado. Bueno, podemos resumir que básicamente el mercado está volviendo solamente a niveles normales, estamos en un pico muy alto y sí, efectivamente las medidas que han tomado para que bueno, el mercado vuelva a su zona natural es justamente lo que está pasando. Pudiésemos compararlo un poco a lo que está sucediendo con la inflación, es decir, que la inflación pues está disparada a 5, 6, 7%, dependiendo bueno, el país donde lo mires, pero básicamente las medidas son para regresarla al nivel normal de inflación, no para que realmente haya una crisis o como se pinta generalmente en las redes, ¿no? Sí, bueno, tratando de ser preciso en lo que me preguntas, la respuesta es sí. Sin embargo, esa variable de problemas cuando estás en un sistema como el sistema Fiat, donde los bancos centrales tienen la capacidad de emitir dinero inorgánicamente, siempre vas a tener oportunidad de distorsiones. Entonces el riesgo de crisis lo tienes latente. Pero sí, definitivamente las políticas van hacia allá. Hay gente que las critica, hay gente que las aplaude. Definitivamente yo tengo mis reservas de cómo se han manejado algunas cosas, pero pues no soy actor institucional. Definitivamente el mercado, te puedo decir, se sigue moviendo. Se sigue moviendo, siguen habiendo transacciones de personas naturales, de grupos institucionales y de inversionistas, como el caso de nuestra compañía, pero con estrategias diferentes, con visiones diferentes. Perfecto. Y para ir concluyendo a un mercado y un tema que nos interesa a todos los oyentes acá, ¿cómo se ve desde el sector inmobiliario
el tema de las criptomonedas. ¿Tú crees que finalmente puede haber algún tipo de adopción real en términos de compraventas? ¿Conoces de algunos de los franquiciados de la empresa que transaccione con criptomonedas? ¿Es legal hacerlo, al menos aquí en el estado de la Florida? Porque ahí sí ya hay que hablar de forma estatal. ¿Cómo están viendo el tema de las criptos y, bueno, Bitcoin y todo eso? Sí, bueno, realmente, como tú bien dices, es un tema hiperlocal. Las regulaciones por estados son diferentes. Hay estados más abiertos, el mismo tema como con la marihuana o algunas otras legislaciones. Particularmente nosotros, o digamos, hasta el momento, el Bitcoin como elemento de intercambio, ¿no? O moneda de intercambio aceptada, eh, ha tenido muchísimos avances en términos de lo que tú manejas, broker, tarjetas de crédito, bancos, etcétera. Pero Adopción general como un commodity, por llamarlo de alguna forma. yo pudiera, digamos que, sí, decir que esa pudiera ser la mejor definición. Pero desde el punto de vista inmobiliario, aún en economías formales como esta, con unos bancos centrales pujantes, con muchos intereses en el medio, sobre todo políticos, no lo veo como adopción en el corto plazo por todas aquellas limitaciones que tiene de legitimación de capitales, de temas impositivos. Y realmente acá en los Estados Unidos, y bueno, te puedo hablar del estado de la Florida, conozco algunos otros porque trabajo con gente en Los Ángeles o mi corporativo está en Dallas, en Texas. Entonces, bueno, sí tengo como el enfoque, pero realmente hasta ahora no es algo que se espere esté presente porque los bienes raíces están muy vinculados al tema de los impuestos, no solo nacionales a nivel transaccional o IRS, sino a los impuestos locales. Nuestras comunidades se mueven en base a los impuestos que pagamos. Y el Bitcoin, pudiendo no ser tan transparente en ese sentido, aún le falta, creo yo, bastante camino por recorrer para ser moneda de transacción en el tema del real estate. Pero están sucediendo cosas. Yo no soy un fan particular de, digamos, cosas intangibles o activos intangibles, pero bueno, definitivamente es una tendencia que cada vez toma más fuerza. En el sector aún no la vemos nosotros. Te estoy hablando de 1.500 pequeñas compañías formando parte de un grupo. Te estoy hablando de 10.000 transacciones al año. No tenemos al menos una en Bitcoin. Bueno, todavía nos queda mucho trabajo por hacer entonces en todo el ámbito de las criptomonedas, pero bueno, ahí tiene una visión muy general y también muy específica, en este caso muy nicho, por así llamarle, en todo el sector, en la parte central de la Florida, que es más o menos donde, bueno, operan principalmente, bueno, los franquiciados a los que tenemos acceso acá. Entonces, nada, muchísimas gracias por toda la información, por toda la data y, bueno, realmente poner los puntos sobre la mesa porque se comentan muchas cosas por allí. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y espero que les haya gustado.